Bueno, empezamos esta clase. Se llama ¿Cómo enseñar clases? ¿No? ¿Cómo enseñar clases? Tiene nombre esta lección. Este, bueno, esta clase corresponde al segundo nivel. Y bueno, pues la intención es que podamos tener algunas herramientas, conocer algunos aspectos teóricos y poder también combinarlo con algunos aspectos prácticos, ¿no? Para la parte de las clases. Es muy importante, ¿no? Esta parte de considerar las clases, ¿no? Considerar la enseñanza para el ministerio, para el trabajo que vamos a hacer o para el servicio que vamos a desarrollar. Dentro de ello, la enseñanza tiene un papel fundamental, ¿no? Vamos a darnos cuenta que es un mandato, ¿no? O sea, que se incluye dentro del mandato de ir y hacer discípulos y que va inferido en muchos aspectos, pues se vuelve algo importante. Yo quisiera platicarles un poquito acerca de mí. Yo llevo 10 años, cumplo dando clases a nivel universitario, ¿no? A nivel facultad en la universidad aquí local, ¿no? En la del estado. No es fácil, no es fácil dar clases, no es fácil, mucho menos a los jóvenes, ¿no? Darles clase, porque la idea de las clases es tener la atención de la persona, ¿no? Tener su atención. Si no tienes la atención de la persona, va a ser muy difícil que pueda aprender la persona. Entonces, yo cuando entré a dar clases, me llamaba la atención, siempre me llamó la atención, porque desde antes empecé a dar un poco clases, pero en la iglesia, ¿no? O sea, yo daba clases en la iglesia, no a un nivel así universitario. Entonces decía, pues, ¿qué tan difícil puede ser, no? O sea, si doy clases en la iglesia, ¿qué tan difícil puede ser dar clases a nivel universitario? Realmente es difícil, ¿no? O sea, realmente es muy difícil. No solo por pararte enfrente de varias decenas de jóvenes o personas, sino por lo que les comentaba. O sea, que el objetivo cuando tú enseñas es que la otra persona aprenda algo, ¿no? Ese es el objetivo, eso es lo que se busca, ¿no? Que la otra persona aprenda algo, retenga una parte del conocimiento. Si eso no se logra, entonces tú estás fracasando como maestro, tú estás fracasando como alguien que imparte algo, ¿no? Que está compartiendo algo. Entonces, es realmente difícil. Cuando yo entro a dar las clases, pues digo, ¿qué tan difícil puede ser, no? Y realmente llevo 10 años dando clase a nivel universitario, todavía me cuesta trabajo, todavía me cuesta mucho trabajo. Todavía encuentro grupos, qué difíciles son, ¿no? Algunos alumnos, y sobre todo, si tú no dominas lo que estás compartiendo, pues mucho más, se duplica, ¿no? La parte de que ellos puedan aprender. O sea, digo yo de lo que puedo ver, hay muchas cosas que vamos a compartir, ¿no? En esto, pero sobre todo esa parte, dominar el tema, o sea, que te guste, que lo puedas, que sepas de lo que estás hablando, esto será importante. Pero no se queda ahí, ¿no? Porque o cada uno de nosotros puede tener su modelo de aprendizaje, ¿no? ¿Cuál fue su modelo de aprendizaje o de enseñanza de ciertos maestros? Y pues de lo que yo recuerdo, la mayoría era alguien hablaba, yo escuchaba, ¿no? O sea, generalmente esos fueron nuestros modelos, ¿no? En la mayoría de los casos, así sucedía, ¿no? Alguien hablaba mucho, mucho, mucho y yo aprendía mucho, 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 ¿no? La realidad es que no aprende uno, ¿no? O sea, la realidad es que muy deficiente los sistemas educativos que tenemos en los países latinos, ¿no? Digo, hay países que tienen pues unos sistemas educativos impresionantes, muy sofisticados, han cambiado mucho. Nosotros, se han hecho muchas cosas en México, se están intentando hacer muchas cosas en México, la educación está cambiando, pero todavía hay muchos vicios, ¿no? Todavía hay muchas cuestiones. Y entonces yo me quedo con mi modelo, ¿no? O sea, yo veo mi modelo, aprendo un modelo y lo quiero repetir. Y eso es exactamente lo que yo hice, ¿no? Yo voy, le dicto cátedra a mis alumnos y ellos tienen que aprender, ¿no? Porque así, según aprendí yo, pues, equivocación, ¿no? O sea, los jóvenes cada vez van cambiando, las generaciones van cambiando, y entonces yo tengo que aprender a dar clases, ¿no? Yo tengo que aprender a enseñar, ¿no? O sea, valga la redundancia, suena medio raro esta parte o como contradictorio, pero en realidad yo tengo que aprender a enseñar, ¿no? Esto es realmente lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, bueno, la intención de esto es esa parte, ¿no? Tener como ciertas herramientas, ciertas bases para poder compartir, saber ciertos modelos, ¿no? Conocer algunos aspectos entre teóricos y prácticos para poder compartirlos y, bueno, pues que sean de utilidad para todos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les parece si revisamos la descripción de este curso, ¿no? Entonces, hoy empezamos, 27 de marzo, cerramos 18 de mayo, ya con toda esta parte de las clases.
Tenemos ahí la descripción, no sé si ya la revisaron, pero si no, vamos a darle rápido una revisada general. Y esta clase vamos a ver varias lecciones que primero van a describir aspectos históricos, ¿no? Acerca de la educación que son inherentes a nosotros, que eso lo vamos a ver hoy en la primera clase. Aspectos históricos básicos en cuanto al desarrollo de la enseñanza, primero del pueblo de Israel, en sus diferentes etapas, y luego vamos a enfocarnos un poco en Jesús, en su manera de enseñar, en él como maestro, y después en la iglesia, ¿no? ¿Qué importancia tuvo la enseñanza en la iglesia? Después vamos a revisar algunos recursos didácticos y pedagógicos que pues, se aplican en algunos lugares del ámbito educativo. Y la intención siempre de todo esto es considerar el mandamiento bíblico de ir y hacer discípulos, ¿no? Enseñarle a las naciones para ser discípulos. Para ser un discípulo hay que enseñarle, ¿no? El propósito del curso pues se ubica en el segundo nivel de estudios y con la impartición de buscamos que el alumno reconozca, desarrolle habilidades didáctico-pedagógicas para poder compartir clases, ¿no? Esa enseñanza en diversos ámbitos, a diferentes públicos. Entonces, puede ser que sea aquí en la iglesia, puede ser que sea en otro lugar, ¿no? Que tengas que compartir alguna enseñanza, que de repente te llamen para ir a otro lugar. Bueno, entonces puede ser a diferentes edades, puede ser a niños, puede ser a jóvenes, puede ser a adultos. Entonces, que tú tengas o estés preparado o tengas las bases para poder compartir todo esto, ¿no? Y con esto buscamos contribuir a los conocimientos generales en los procesos de enseñanza-aprendizaje para la preparación de ustedes como alumnos. El objetivo que tenemos en el curso es identificar los fundamentos y las herramientas didácticas necesarias para planear primero y para compartir clases dentro de los ministerios de enseñanza en las congregaciones y, como habíamos dicho, contribuir así con la labor de hacer discípulos, ¿no? De la enseñanza en la iglesia. Bueno, entonces ahí la metodología de trabajo, vamos a ver clases semanales, presenciales, ¿no? Y semipresenciales para los alumnos que se van a conectar, y los online pues estarán viendo este video, pero serán clases semanales, ¿no? Vamos a tener foros, voy a estar abriendo un foro, voy a poner seguramente algunos videos. Ustedes van a ver el video y van a emitir una opinión, van a ir a interactuar con los demás compañeros. Ajá, un poquito más o menos. La clase pasada no eran videos, eran preguntas, pero ahorita van a ser, yo creo, videos que hablan acerca de la educación, precisamente, ¿no? Con diversos ejemplos. Estaremos haciendo ejercicios con apoyo de recursos tecnológicos de TICS. Vamos a destinar una clase para hablar acerca de ciertas aplicaciones que existen en Internet, en la web, y que son muy útiles para la parte docente. Entonces, vamos a hacer dentro de las tareas, van a hacer alguna clase basada en alguno de estos recursos. Entonces, van a tener que familiarizar con recursos TICS. TICS son tecnologías de la información, ¿no? De la información de la comunicación. Eso significa TICS, es un término muy usado hoy en la educación, ¿no? En la educación es un término TICS, tecnologías de la información y la comunicación, y que pues hoy está muy avanzado, está muy desarrollado, ¿no? En el ámbito académico y en todos los ámbitos, ¿no? En general, a través del Internet, y entonces vamos a estar trabajando a través de eso, ¿no? Vamos a conocer algunas aplicaciones y ustedes van a escoger una de las que vamos a tener realmente poco contexto bíblico, poca información bíblica. Va a ser más acerca de otras fuentes, de otras referencias por la naturaleza del curso, ¿no? De lo que tenemos. Entonces, ahorita sí vamos a utilizar la Biblia para la primera clase, algunos aspectos, pero después vamos a utilizar otros ejercicios y otras fuentes, ¿no? Vamos allá al manual y en la portada tenemos ahí una frase que me encontré y que me gustó para que, pues bueno, la pudieran tener ustedes como parte del curso. Dice, enseñar es dejar una huella en la vida de una persona. Y en este momento me gustaría que tú recordaras algún docente, algún maestro que has tenido en tu vida, que te ha dejado una huella, ¿no? Que algo marcó en tu vida, ¿no? Y por qué fue esto. O sea, ¿qué fue lo que hizo esta persona? ¿Qué fue lo que practicó contigo que te dejó marcado, ¿no? O sea, de una manera positiva. ¿Qué te enseñó? ¿De qué forma te enseñó? Que te pudo dejar. Yo quisiera platicarles rápidamente de un maestro. Tuve muchos, o sea, digo, todos hemos tenido muchos maestros y en general, muchos eran muy parecidos en su forma de enseñar. No es tan fácil aprender. A mí me gusta mucho, yo soy como auditivo, vamos a estar viendo esta parte de los canales de aprendizaje, ¿no? Yo soy muy auditivo, entonces yo puedo estar muchas horas escuchando a alguien sin problema, ¿no? No tengo conflicto, no me distraigo tan fácilmente, ¿no? De repente, y más cuando el tema me es interesante, me es fácil, ¿no? Poder estar escuchando. Pero hubo un maestro también en la facultad que me enseñó matemáticas, todo lo relacionado con las matemáticas, con álgebra,
con toda esta parte de las matemáticas que se imparte a un nivel superior. Él me enseñó, se llamaba se llama Abraham Hernández. Y wow, es un maestro muy, muy bueno. Eh, Ciertos detalles donde yo me daba cuenta que él disfrutaba dar sus clases, él le gustaba dar las clases, o sea, no iba solo por obligación, por cumplir, porque es mi trabajo, sino disfrutaba, o sea, pareciera que no le importaba si le pagaban o no, pero que la parte era disfrutar sus clases. Él lo primero que hacía siempre, siempre era llegar y contar un chiste, ¿no? O sea, siempre era la parte de la clase. Él, lo primero que hacía era, voy a contar un chiste, y se echaba unos 5 minutos, un poquito más tal vez, porque era muy bueno, que aparte tenía el feeling para contar chistes, ¿no? Y se necesita eso también. Entonces él era muy bueno, él era de la parte sur de aquí del Estado de México, y él era muy bueno para eso. Y luego enseñando, digo, él también era muy bueno, o sea, sus métodos, se prestaba mucho para acercarse, bromeaba mucho con los muchachos. Digo, era parte de esto, pero era esta parte muy buena. Trascendía inclusive la parte de la enseñanza porque nos juntaba a veces, decía, oiga, y salimos a comer una torta, vamos algún día a comer. O sea, trascendía esa parte, o sea, iba más allá de su compromiso solo de presentarse a la clase, aparte de que era bueno, trascendía. Entonces estas cosas como que te marcan, ¿no? O sea, de algún docente te marca esta cuestión, ¿no? O sea, te dice, ok, esa persona se interesa, le gusta, disfruta lo que hace, ¿no? Y tú te das cuenta de ello, ¿no? Te das cuenta de ello. Y bueno, pues son ejemplos, ¿no? Los que ustedes han comentado, por ejemplo, que yo les comento, pues son docentes que nos han marcado y que tienen como el don, ¿no? O sea, que dices, wow, esta persona se le facilita esto, ¿no? O sea, disfruta esa parte y pues es una persona dedicada. Ok, bueno, muy bien. Pues yo creo que a lo largo del curso vamos a estar recordando ciertas figuras docentes que hemos tenido, ¿no? Algunos no tan formales, otros más informales, tal vez, como decía Miguel, en casa, nuestro papá, nuestra mamá, a veces, ¿no? Algún tío, algún primo, no sé, alguien que nos ayudó. Vamos a estar recordando a veces y va a decir, ay, o sea, cosas que yo puedo poner en práctica, cosas que puedo aprender, que me pueden servir, ¿no? Vamos entonces a la lección número 1. La lección número 1 son bases bíblicas para la educación. Y entonces vamos a revisar algunos aspectos históricos, primero del pueblo de Israel, luego de Jesús, ¿no? En su época, y luego de la iglesia, ¿no? En los primeros años que esto surge. Entonces vamos a estar revisando como la base, como algunos antecedentes de la educación, no en el mundo, bueno, en parte del mundo en aquel tiempo, pero específicamente para nosotros, para los aspectos de la iglesia, ¿no? Entonces estamos ahí en la lección número 1, en la introducción. Vamos a ir leyendo y comentando algunos aspectos, ¿no? Entonces, la primera parte, si quieren, empiezo y nos vamos a ir turnando. Dice, primera parte, cumplir el mandato bíblico de enseñar es vital para la supervivencia de la iglesia, ¿no? O sea, si yo no enseño a otros lo que yo he aprendido, la iglesia va a desaparecer, ¿no? O sea, entonces, si yo quiero cumplir con la misión de hacer discípulos, tengo que enseñarles, ¿no? Tengo que enseñarles, tienen que aprender de diferentes formas. Jesús era muy didáctico, ¿no? O sea, Jesús era muy didáctico y enseñaba de muchas formas. Entonces, bueno, vamos a estar analizando un poco esto. Dice, a veces falta una visión más completa de lo que se trata el cristianismo, pues se deja a un lado la educación y es a través de esta que se toca tanto a los niños como a los adultos. Entonces, en la iglesia pensamos que estamos enseñando, pero en realidad estamos enseñando. O sea, en realidad, ¿cómo lo hacemos? La gente está aprendiendo. O sea, realmente estamos siendo didácticos y con didáctico me refiero a, o sea, realmente estamos teniendo la técnica adecuada para poder enseñarle a las personas, desde el más pequeño hasta el más grande en la iglesia, de tal forma que cada domingo o cada día que están aquí están aprendiendo algo, se están llevando algo en su vida. Um, a veces podría ser que nos estamos quedando cortos en esa parte. Entonces es en la enseñanza que cumplimos esa tarea urgente, de urgente importancia, que es discipular a los seguidores de Cristo. O sea, es esta parte. Entonces tenemos que aprender a ser buenos docentes, buenos maestros, ¿no? Como Jesús, ¿no? O sea, él era un buen maestro, la gente se asombraba, ¿no? De cómo enseñaba, de la autoridad que tenía y de cómo se paraba frente a las masas, podía compartir. Y no solo era igual el hablar, porque él tenía una forma muy ilustrativa de enseñar con historias, con cuentos, con esta parte de las parábolas, ¿no? Y sobre todo la gente aprendía mucho con lo que él hacía, ¿no? O sea, aparte de las cosas que él hacía, cómo interactuaba con la gente, ¿no? Cómo se relacionaba con la gente y todo esto, la gente aprendía mucho acerca de eso. Entonces, segundo párrafo ahí dice, la educación cristiana es mucho más que una hora cada domingo, que es lo que estamos acostumbrados. La escuela dominical, ¿no? Así como, wow, así hasta le ponemos nuestras comillas, ¿no? La escuela dominical. Estamos muy orgullosos de esa parte. Pero la pregunta es, ¿en realidad estamos enseñando?
en realidad los niños se llevan algo, en realidad están aprendiendo, puede ser que sí, ¿no? O sea, puede ser que sí, que lo que estamos haciendo, o sea, le lleva, pero puede ser todavía mejor, ¿no? En esta parte. Entonces, es más que esto, es más que una hora, es más bien un sistema formal y a veces informal, ¿no? Provisto de un ambiente que le ayuda a la gente a desarrollarse, ¿no? En su conocimiento de las verdades divinas y su consagración al Señor. O sea, en general, porque no solo los niños tienen su escuela dominical, sino también los adultos, los jóvenes, ¿no? Están cada uno por grupo y se supone que la enseñanza va acorde a la edad de cada uno de los jóvenes, ¿no? A cada uno de los niños, a cada uno de los adultos. Se supone que lo que estamos enseñando es acorde a esto. Ah, la parte de las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Los que son ingenieros, te das cuenta de esto, ¿no? ¿Cómo empieza ahora desde el kinder? Pues con lo más sencillo, ¿no? Uno más uno, las piezas, pero conforme vas en la prepa, en la secundaria, la cuestión se va complicando, ¿no? O sea, se va haciendo más complejo y se supone que tú tienes la capacidad para poder entender esto, que tú igual vas teniendo la base anterior para poder dar el siguiente paso, para poder subir un escalón más y aprender algo un poco más complejo, ¿no? En las matemáticas y en todo, ¿no? En esto. Entonces, bueno, tercer párrafo dice, la iglesia enseña en su escuela dominical con modelos, ¿no? Tenemos ciertos modelos, los adultos siendo modelos para los niños, los mayores en la fe para los menores. Hombres, mujeres, niños viviendo la palabra, ¿no? Y enseñando con sus vidas, ¿no? Esa es también una parte de enseñanza. Yo con mi ejemplo, con mi vida, puedo enseñar a otros. Entonces, la iglesia enseña también a través de las relaciones interpersonales y a través de un sinfín de métodos, maneras y situaciones, ¿no? Esto es real. Hay iglesias que se han sofisticado mucho, que han aprendido mucho, que tienen diferentes técnicas. Yo he conocido predicadores pues increíbles, ¿no? O sea, de cómo predican, de cómo enseñan, de cómo transmiten un mensaje y es padre, ¿no? Pero he conocido otros que son muy parcos, ¿no? Yo me siento, me paro, perdón, en un púlpito y no me muevo. Casi estoy como nada más leyendo una parte, no tengo ninguna expresión, no me muevo, no hago absolutamente nada. Y yo creo que la gente está aprendiendo y puede ser que algunos sí, pero otros tal vez no. Entonces, no tiene a veces mucho caso esta parte, ¿no? Existen bases y principios fundamentales, ¿no? Que deben servir como las raíces de nuestros esfuerzos de la educación en la iglesia. Son bases bíblicas, históricas, sociopsicológicas, teológicas y organizacionales que nos ayudarán a entender mejor cuál es la mejor Job, primero, Job 5.25. ¿Ah? Job 5.25 y leemos una parte del Salmo 127 y 128. Job 5.25. Ágil. ¿Quién la quiere leer? Dice, hermano, llegarás a tener muchos hijos y descendientes como la hierba del campo. Ok. Acá la versión Reina Valera dice, asimismo echarás de ver que tu simiente es mucha y tu prole como la hierba de la tierra, ¿no? O sea, en general se les consideraba a los niños como una parte muy importante, ¿no? O sea, como la descendencia era muy importante, ¿no? Y la transmisión de ciertas cosas hacia ellos era fundamental, ¿no? Salmo 127, vamos para allá. Salmo 127. Y sigue siendo muy importante. Sí. Ahorita, si queremos transformar los aspectos del trabajo y de muchas cosas, pero en general de los hijos, ¿no? De una parte, este es de los versículos que más me gustan en la Biblia, ¿no? Es de los más bonitos, porque dice el 3, he aquí heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Dice, como saetas en manos de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Entonces, tendrá una gran importancia el hecho de la enseñanza, ¿no? Que se les pueda dar la educación, la guía que se les dé a ellos para, pues bueno, continúen en su vida, para que ellos puedan también ser felices, disfrutar de lo que Dios les ha dado, ¿no? Y encontrarse, obviamente con Dios, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a seguir aquí, ya no hablemos 128, pero vamos a continuar, porque se enfoca en la parte de los hijos, nada más. Ajá, una de las funciones. una de las 12, 26 y 27, vamos para allá. Éxodo 12, 26, dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? 27 también. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ok. Fíjate, cuando tus hijos
que pregunten, ¿no? Decían ahí, ¿qué es esto, no? O sea, cuando dijeran a vuestros hijos, ¿qué rito que estamos haciendo, no? Entonces, ustedes les tienen que responder, no, es la víctima de la Pascua, la cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios, ¿no? Era una enseñanza que se transmitía o se iba a transmitir de generación en generación, ¿no? O sea, era algo que se enseñaba. Inclusive, pues bueno, podemos tener ahí el antecedente de que ellos aprendían de memoria, ¿no? O sea, a una edad muy temprana, ellos ya sabían lo que conocemos como la Torá o el Pentateuco, ¿no? Ellos eso lo sabían de memoria, o sea, versículo tras versículo. Los niños para una edad, yo creo que 6, 7 años más o menos, ellos se sabían de memoria todo esto. O sea, era una repetición, 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 ¿no? Inclusive, no sé si han visto estas escenas todavía de los judíos, cuando están ellos ahí, o sea, así inclinando su cuerpo, moviéndose, repitiendo, repitiendo, repitiendo. O sea, es impresionante, ¿no? O sea, todavía cómo retienen su forma de aprender todavía, de estar ahí recitando, retomando ciertos aspectos. Vamos a ver algunos otros pasajes, perdón, en lo que comentas. Pero, bueno, yo me acuerdo que mi abuela era la rezadora oficial de ahí, porque cuando se moría él, le hablaban, le decían Marquita. De cariño, ¿no? Doña Marquita, pues se llama Marquita. Y decía, no, que doña Marquita es un fulano. Que venga a rezar. Llegaba mi abuela y agarraba su rosario cuando ya no hay. Repetir, repetir. Pero yo no le veía caso a eso. No, porque siempre era lo mismo. Es lo mismo repitiendo eso, ¿no? Era lo mismo. No lo haces dependiendo. Y ahí se fue. Claro. Y ella pensaba estar haciendo bien, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo está bien. En algún momento yo lo hice, ¿no? También, o sea, en algún tiempo me gustaba, ¿no? Esa parte de rezar, ¿no? Me gustó por algún tiempo y de repente sí caes en la cuenta de, solo estoy repitiendo lo mismo. Tal vez fuera diferente, bueno, pues estaría bien, pero estoy repitiendo lo mismo. Las piedritas, las cuentas, ¿no? Vas contando 10, vas contando de 10 en las cuentas. Bueno, vamos ahí a Deuteronomio 4:9. 9 y 10. Por tanto, en estos versículos leemos varios aspectos acerca de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? O sea, Dios está diciendo, tienes que repetirlo, ¿no? O sea, está ahí mencionando estos aspectos. Entonces dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. No te olvides de las cosas que han visto tus ojos, ni se aparten de tu corazón. Todos los días, dice, enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, esto es de generación en generación. O sea, tiene que ir esta parte. Y dice, el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, júntame al pueblo, ¿no? Entonces, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días. O sea, tienen que aprender esas palabras. Entonces, si ellos se las sabían, si ellos las tenían en su mente, iban a temer a Dios todos los días de su vida. O sea, digo, una cosa era el haber estado ahí en Horeb con todo lo que sucedió y con todo lo que pasó y los truenos y el estruendo y toda esta parte, pero otra era platicarlo y decirle, ten cuidado, guarda esta parte, ¿no? Cuida esta parte. Vamos a regresar, perdón, un poquito más adelante, 6, capítulo 6, ahí mismo en Éxodo, en Deuteronomio, 6, 4 y 7. Dice, 4 al 7 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿no? Y fíjate, voy a continuar, es el 8, y has de atarlas por señal en tu mano, estarán por frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas, ¿no?
Y será cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Pero qué es importante, ¿verdad? Era recordarles, enseñarles. Recuerda, átales una señal, ¿no? Inclusive de atarlas por señal en su mano. Ponlas en los frontales para que cuando salgan los vean, ¿no? Píntalas, o sea, en tu casa, en todos lados. O sea, era la parte de la importancia que tenía que pudieran enseñar todo esto a sus hijos, que lo transmitieran y que ellos lo pudieran aprender. Esto era fundamental, ¿no? Era sumamente importante. Entonces, dice el 11, y casas llenas de todo bien, que tú no henchiste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, luego que comieres y te hartares, ¿no? Luego versículos 18 y 19 dicen, y harás lo recto y bueno en ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él eche a todos tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. ¿No? El versículo 20 dice, cuando mañana te pregunten otra vez tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y derechos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿No? Entonces, tienes que explicarle al niño, ¿no? O sea, la idea era poderle explicar. Entonces, la vida empezó en la familia y por lo tanto la enseñanza, ¿no? También comenzó ahí. O sea, el núcleo familiar era muy importante para el pueblo de Israel, ¿no? Sobre todo cuando todavía ni siquiera podríamos decir que era un pueblo, todavía ni siquiera se establecía, pero que ya había ciertos preceptos, ciertos mandatos acerca de enseñanza, ¿no? Todo esto. Sí. Fíjate que hoy en día lo siguen haciendo los que son judíos. Sí, 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 es lo que veo, sí. O sea, Si es llegas a una una casa de práctica. un judío, vas a ver un recipiente. Ok, Eso es lo que todavía. estaba diciendo Dios, ¿no? Donde quiera que mire, Ahí que lo mira, me recuerden, que lo acuerdo que yo recuerden. sí es. Sí. Y otra, las filacterias, los brazos que me ponen aquí con un texto bíblico y todo. O sea, eso era como para tener siempre presente lo que tenía que hacer, que no se olvidara de Así sus es. pactos y promesas. Así es. Diferente a nosotros, hermano. Sí, Diferente a nosotros. nosotros creemos tener muy buena memoria, sí, me voy a acordar. Yo así soy, ¿no? Yo ya me acostumbré o estoy pensando en anotar, porque no, ya después las cosas se me olvidan, ¿no? O sea, la memoria se va perdiendo. ¿Qué pasa? Dando la enseñanza, que hacemos muchas veces con nuestra Biblia. Sí, ya. La agarramos cada domingo, ¿no? Para venir a la iglesia. Si tomáramos esta enseñanza, Sí, el ¿cómo la ejemplo. transmitían a sus hijos? Sí, Esa misma otra cosa también sería. debemos transmitirlo a Así los es. pequeños. Miguel, ahí nos ayudas, si alcanzas a ver, en la Sí. literatura más antigua. Sí. Dice, en la literatura más antigua no se encuentran maestros, es decir, personas específicamente responsabilizadas para la comunión de la fe a los niños. Los niños eran miembros participantes de una comunidad de nutrición en la cual los padres tenían la responsabilidad mayor. En general, las mujeres cuidaban y enseñaban a las hijas y los padres A los a hijos. los hijos. Ajá. Podemos imaginar que mucho aprendizaje se realiza cada noche mientras las familias, especialmente los hombres, se sentaban alrededor del jardín. Las casas se usaban solamente para dormir, recordando, compartiendo, contando historias y leyendas del pasado. Es probable que la educación hebrea se centre en la familia como resultado de su larga historia seminómada. Ok, entonces tal vez esa era como la dinámica. Cuando nos imaginamos un poco esto, pues ya después del trabajo, de la labor del día, pues llegar y sentarnos, ¿no? Llegar y platicar y recuerda esto, hijo, y con todo el tiempo estar recordando, como dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, al parecer, el núcleo principal de enseñanza era la familia, ¿no? O sea, hoy para nosotros esto no es así. Hoy nuestro núcleo de enseñanza es las escuelas, ¿no? O sea, ahí es donde los mandamos a que aprendan. Y en la casa nos queremos como evadir ciertas responsabilidades de esto, ¿no? Pero ahora que estamos en Cristo, nos damos cuenta que los niños van a la escuela a aprender ciertas cosas, ciertas temáticas, pero en casa tenemos que complementar esto a través de la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? De los valores, de la doctrina, ¿no? De lo que Dios busca y desea en nuestras vidas, ¿no? Entonces, si no lo hacemos, pues estamos incompletos, formando a nuestros hijos de una forma incompleta. ¿Ok? El templo, vamos a ver qué pasaba en el templo, tal vez avanzando un poquito y viendo un poco esta parte de los judíos que vamos a ir viendo. Alan, por favor, el templo. Un ejemplo cuyos padres
Ok, tenemos ahí un ejemplo del templo también de cómo iban los niños a aprender. Pareciera que el caso de Samuel era un caso aislado, ¿no? O sea, podemos pensar, pero en realidad, digo, la Biblia no es tan analítica en unas cosas o tan descriptiva en algunas cosas. Nos muestra el ejemplo de Samuel, pero tal vez este era una práctica común que ellos tenían. O sea, decir, mi hijo lo voy a dedicar a Dios y se va al templo a que aprenda. El niño desde chiquito estaba ahí con el sacerdote Elí, ¿no? Él estaba aprendiendo, ¿no? Y Samuel llega a ser gran profeta, ¿no? Llega a ser un gran profeta del pueblo de Israel, un gran sacerdote, ¿no? O sea, del pueblo de Israel, aún como dice acá, sin ser, ¿no? De la tribu de Leví, ¿no? O sea, entonces, son casos especiales tal vez, o no sé, o tal vez sucedía así, pero es un caso que vemos ahí en la Biblia, ¿no? La sinagoga, si quieren lo leo, dice, aunque la sinagoga surgió durante el periodo antiguo testamentario del quinto siglo antes de Cristo, o sea, ya mucho más adelante, generalmente se considera como parte de la educación judía, ¿no? Las escuelas de los profetas, también la leo, dice, un fenómeno en cuanto a la enseñanza son las escuelas de profetas. Hay referencias a tales escuelas en las narraciones de los ministerios de Elías, Eliseo y Samuel. Algunos eruditos creen que estas escuelas fueron instituciones organizadas con una instrucción programada. O sea, al parecer había una escuela de profetas, ¿no? O sea, tú quieres ser profeta, ve a tal escuela, ¿no? Como hoy, tú quieres ser piloto, pues aquí en Toluca no hay, ¿no? Pero quieres ser piloto, pues ve a Querétaro, hay una escuela, ve a Zapopan, hay una escuela de aviación. O sea, no es tan sencillo, pero bueno, hay lugares, ¿no? Entonces, profetas, sacerdotes y reyes ejercían responsabilidades como figuras nacionales, ¿no? En relación con el sistema religioso sacrificial, ¿no? Sabemos esta parte, conocemos. Los sacerdotes tenían la función más importante. En relación con la organización político-religiosa, el rey tenía la función más importante, ¿no? Pero en la práctica diaria, el profeta desempeñaba el papel más importante en la educación. El profeta era la figura central de la educación nacional debido a sus constantes exhortaciones y recordatorios concernientes al propósito y a la voluntad de Dios y a su necesidad de vivir una vida recta y justa. Entonces, la figura del profeta era como especial, porque era con quien Dios se comunicaba y quien le transmitía información al rey, ¿no? Quien le transmitía información a los demás. Entonces el rey siempre iba a consultar al profeta para saber qué hacer. Si Dios le daba autorización de ir y enfrentar a X pueblo, ¿no? A X nación, lo hacía. Si no, decía, no, detente, no lo hagas, ¿no? Y vemos casos muy sonados, por ejemplo, con Samuel, cuando, ¿cómo se llama? Saúl no lo escucha, ¿no? O sea, no le obedece lo que él le dice. Por ejemplo, cuando pelean con, ¿qué pueblo? Cuando les dice, destruyendo todo. Recuerden, este pueblo, los moabitas, dice todo, niños, animales, hombres, mujeres, destruyanlo todo. ¿Y qué pasa con Saúl? Él ve y dice, wow, pues hay cosas muy valiosas, ¿no? Hay cosas que podemos guardar, que podemos reutilizar, y decide guardar un botín, ¿no? O sea, cuando Dios no lo había autorizado y dice, destruyanlo todo, no lo hace, y entonces bien acarrea sobre él desobediencia, ¿no? Y que Dios quite su favor de él, ¿no? En este caso. Entonces, esa era la idea. Ajá, ¿no? Exactamente. Propósitos en la educación hebrea. ¿Quién leyó? ¿Ya leíste? Sí, por favor. Transmitir la herencia histórica. En los años de la vida de Israel, especialmente durante los años formativos, se hacía hincapié en que las generaciones que habrían de venir necesitarían nutrirse con las memorias históricas del pasado. Sería importante que recordaran las vidas de los patriarcas, la servidumbre en Egipto, los pactos entre Dios y el pueblo a través de Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, y los demás eventos culminantes en el desarrollo de la vida del pueblo de Dios. Entonces, realmente para ellos, y lo hemos leído, lo hemos visto ahorita, era lo más importante, transmitir esta información, ¿verdad? O sea, que le hablaran de las cosas que Dios había hecho, cuando había abierto el mar, cuando había hecho pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, ¿no? O sea, todo esto era fundamental para ellos. Y lo vemos reflejado, por ejemplo, en los Salmos, ¿no? Cuando escribe David, cuando escribe Salomón, cuando escriben algunos otros, ¿cómo recuerdan estos pactos? ¿Cómo recuerdan estas escenas, estos momentos del pueblo de Israel que fueron fundamentales para su identidad nacional, ¿no? O sea, que los formaron después como era la base, ¿no? De todo lo que ellos hacían. Entonces, transmitir esta herencia histórica era fundamental para ellos. Recordemos, yo creo que tampoco en aquel tiempo no había toda la facilidad de poder escribir, de poder tener, como nosotros, pues tráete una libreta, ¿no? Vele anotando ahí, ¿no? Y en cualquier lugar encontramos nosotros una libreta. Imagínense la dificultad para ellos de tener un lugar donde escribir, una hoja, algo donde poder escribir, era sumamente complicado. Entonces, por eso la práctica era oral, ¿no? Transmitirlo de forma oral, unos a otros, que era lo más sencillo, lo más fácil, ¿no? Esta práctica, vamos a ver que continúa inclusive hasta los cristianos, ¿no?
cuando ellos leían las cartas de Pablo, o sea, cuando se leían en las comunidades, al parecer la persona, o sea, igual no había la facilidad de que se pudieran copiar totalmente, se la aprendía de memoria. Entonces aprendía la carta y entonces la recitaba la carta de Pablo de memoria a las comunidades. O sea, estaban recitando. Entonces mucho fue una transmisión oral, toda esta era una práctica judía, ¿no? Y que pues dio muy buenos resultados en esto. Instruir en la conducta ética, Alan, por favor. ¿Alcanzar? ¿Lograr alcanzar? ¿Se indica? De la ley. De la ley, perdón. Ejemplo, Éxodo 20:12. 20:12, vamos a leerlo rápido. Éxodo 20:12. Dice, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. ¿No? Entonces te está pidiendo algo, ¿no? Una verdad y disfrutar algo a través acerca de esto, ¿no? Entonces indica esta verdad a través de la literatura de la ley, ¿no? Por ejemplo, en este caso que están hablando específicamente de los mandamientos, ¿no? Honrar a tu padre y a tu madre y por consecuencia disfrutarás esto, ¿no? O sea, serás feliz, ¿no? Entonces ahí al final, nada más para cerrar, proverbios, ¿no? Que en general los proverbios es una parte muy, muy bonita porque era todo lo que los escritores veían, ¿no? O sea, todo lo que veían cada día. Entonces escribían, ¿no? Escribían sobre esto, o sea, la vanidad, ¿no? O ciertas cuestiones o ciertas situaciones que ellos veían, ¿no? La mujer pecadora, la mujer sabia, no sé, ciertas cuestiones que ellos podían ver, hombres, ¿no? Ciertas cuestiones y cómo los escribían y cómo redactaban como reflexiones, ¿no? Por eso eran como ciertas reflexiones que ellos hacían, ¿no? En esta parte. Asegurar la presencia y la adoración de Dios, Miguel, por favor. ¿Está continuando el título? El enfoque de la educación hebrea siempre trataba el conocimiento y la adoración de Dios y la obediencia a Él. A través de la historia, Dios ha sido el centro de la educación. El hombre siempre ha procurado saber algo de su existencia, propósito y lugar en el mundo. El pueblo que se le consideraba escogido como pueblo de Dios enfocaban sus enseñanzas en Dios más que en cualquier otro pueblo en la historia. Los hebreos procuraban vivir y enseñar la santidad delante de Dios. Ok, eran de las cosas entonces que más enseñaban, ¿no? La parte de adorar, la parte de la presencia de Dios era real, era verdadera, ¿no? Entonces, esto fue como parte del centro de educación que ellos tenían. Vamos a ver algunos principios y métodos educacionales del Antiguo Testamento, ¿no? Lo leo ahí, dice, en el Antiguo Testamento se manifestaban principios de educación y métodos de enseñanza. Algunos principios que tenemos, la educación fue un mandato directo de Dios, enséñale a tus hijos, ya lo vimos ahorita, ¿no? O sea, recuérdales, ¿no? O sea, enséñales. 2, el prototipo de todos los maestros fue Dios mismo, por lo tanto la enseñanza tenía autoridad y sanción divina, ¿no? Si esto no se cumplía. 3, la disciplina fue un ingrediente necesario, era muy marcado, ¿no? La disciplina, o sea, disciplinar a tus hijos en el momento correcto, en el momento adecuado, para que ellos no rebasen los límites y no se pierdan, no se desvíen del camino, ¿no? 4, el oficio de enseñar se consideraba sagrado, porque mientras Dios enseña, Él inspiraba también al hombre a enseñar. O sea, todo lo que el hombre aprendió, o sea, inicialmente lo aprendió de Dios, ¿no? O sea, lo aprendió de Dios y entonces fue un proceso bueno, ¿no? Entonces inspiraba con todo esto, ¿no? A que también él dijera, esto se lo voy a enseñar a otros. Y así yo creo que nos pasa. Cuando tú aprendes algo, escuchas algo de alguien, dices, wow, esto se lo voy a compartir a tal o a cual, ¿no? O sea, quiero enseñárselo. 5, la instrucción de los niños empezaba a una edad muy temprana, ¿no? Es lo que vemos, desde muy pequeños empezaban a aprender, a memorizar. 6, el principio fundamental para la enseñanza, especialmente de los niños, fue enseñar poco a poco. Era esta parte. ¿Qué métodos? El uso de la enseñanza oral, ¿no? Que era lo principal, ya vimos ahí como ciertos aspectos que ellos podían tener, pero principalmente se basaban en la parte oral, ¿no? En la parte oral era cuando
ellos tenían sobre todo estos momentos, ¿no? El uso de procedimientos mnemotécnicos, me faltó investigar esta parte de mnemotécnicos, ahorita lo vemos, y el uso de parábolas para la instrucción moral, ¿no? La parte de parábolas que después Jesús hace mucho uso también acerca de esto, ¿no? También usa mucho estas historias, algunas comunes, algunas no tanto, pero ciertas historias, ¿no? Vamos ahora a la educación judaica, ¿no? Cuando hablamos de la educación judaica y hebrea, ¿por qué hablamos de una diferencia? Ajá, exacto. ¿Cuándo empezamos a hablar de los judíos? Después del exilio. Del exilio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué ya no hebreos y por qué ahora se enfoca más en judíos? Pero, ¿por qué quedó un solo pueblo? Porque ¿te acuerdas que vino la división del reino? Se dividieron en dos, ¿no? Y así estaban viéndolo, un lado por el norte, por el rey, y el otro. Pero, ¿qué pasa con las tribus del norte? Se dispersan, ¿no? Y eran 10 tribus, ¿no? En esa parte del reino del norte eran 10 tribus y que fueron dispersadas. Fueron ellos conquistados por los medo-persas. Y entonces la práctica de los medo-persas era, vamos a revolverlos, vamos a mezclarlos con toda la gente. Entonces los comenzaron a llevar a unos lugares, a otros, los dispersaron y de hecho esas tribus se perdieron. O sea, se mezclaron y desaparecieron, ¿no? Esa parte. De hecho, Jesús dice, yo vengo a buscar a las tribus perdidas de la casa de Israel, ¿no? A esas 10 tribus, o sea, que son los que se han dispersado y ahora se convierten después en los llamados gentiles, ¿no? O sea, en los que forman otros pueblos, ¿no? O sea, se mezclan con otros y por eso es que viene Jesús a recuperar a estas tribus, ¿no? Es lo que él menciona. Y luego, ¿quiénes son las que quedan en el reino del sur? Judá y Benjamín, exactamente, ¿no? Esas dos. Entonces, Benjamín era muy pequeñita, ¿no? Era una tribu muy pequeñita. De hecho, pues Judá era la tribu de las más grandes y por eso viene judío de Judá, ¿no? O sea, de ahí viene y por eso se le llama el pueblo judío. O sea, de ahí comienzan a ser los judíos porque pues, prácticamente Benjamín era muy, muy pequeño, entonces la mayoría eran los judíos, los de Judá, ¿no? Y de ahí se le comienza a llamar esta parte, ¿no? Un poco ahí de la historia. Vamos a ver la educación judaica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cosas cambiaron, ¿no? ¿Qué cosas se tuvieron que reformar del pueblo judío del pueblo hebreo, perdón, a raíz del exilio, a raíz de esta práctica, a raíz de la desintegración de las tribus que se deshicieron y ahora pues, ya no somos todos, ¿no? Los que éramos antes y ahora ¿qué pasa, no? O sea, ¿cómo comienza a trabajar esta parte? El nombre de Israel siempre fue, pero ese fue por Jacob, por el cambio, ¿no? Y por el nombre que le da a Jacob y bueno, el padre de las tribus, ¿no? De todas las tribus, y ahí, pero siempre ha sido Israel, ¿no? Pero bueno, se les conoce luego como judíos, ¿no? Hebreos, Israel, judíos, y son los nombres que da, como los periodos, llamémosle un poco esto, ¿no? Son judíos. Sí, hasta la fecha, de hecho, el país se llama Israel, es el país de Israel, pero nosotros les llamamos muchos judíos, ¿no? Son judíos, o sea, por esta parte. Y realmente, pues sí, o sea, es la tribu que se preservó, que siguió, ¿no? Siempre siendo pura, llamémosle un poco la tribu de Judá, ¿no? Por los judíos, exactamente. Vamos a ver la educación judaica. ¿Quién leyó? ¿Miguel? Entonces, ¿tú, Alan? Empieza ahí, por favor. La educación Entonces, fíjense, ¿cuándo nace el judaísmo? 6 siglos antes de Jesús, ¿no? Antes de que naciera Jesús, es cuando nace el judaísmo realmente. Ajá, por favor. Ok, entonces en el antiguo no existía como tal, ¿no? Digo, sabemos que hay alguna literatura anexa y que tal vez, bueno, ahí podríamos encontrar algunas cosas, pero en la Biblia no se menciona. Vamos a ver algunos puntos que se manejan en este periodo de 6 siglos antes de Jesucristo. ¿Qué es lo que se manejaba? Uno es la sinagoga, ¿no? La sinagoga. ¿Por qué surgen las sinagogas? ¿De dónde surgen las sinagogas? Vamos a ver un poquito acerca de esto. Miguel, por favor, principios. En la diáspora, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob necesitaban un lugar al cual ir para adorar y aprender. Al ser desterrados, se les forzó a dejar su templo y su tierra. Desde aquella época se embarcaron
en una jornada larga y árida como nación, tratando de mantener su identidad como pueblo de Dios. Al encontrarse en Babilonia sin el templo, tuvieron que desarrollar una alternativa, el cual se centraba en el templo. Tal alternativa tomó la forma de la sinagoga local. Acá. Y continúa en la siguiente. La sinagoga fue instituida en el siglo III antes de Jesucristo y posiblemente antes. La idea de tener centros locales con propósitos de adoración, estudio de la ley y la enseñanza de los niños fue aceptada no solamente entre los judíos de la diáspora, sino también entre los que regresaron del cautiverio. Cuando empezó la era neotestamentaria, cada ciudad importante tenía una sinagoga. En los lugares donde habían poblaciones de judíos, Jerusalén, Roma, Antioquía, Alejandría, etc. Existen varias sinagogas, posiblemente existían unas 480 en Jerusalén en el siglo III antes de Jesucristo. Entonces, fíjense, ¿cómo fue la forma de organizarse de los judíos? Pues lugares de reunión, ¿no? Una sinagoga, un lugar donde podían ellos juntarse, que era exclusivo para estudiar, para aprender de la ley, para dar una enseñanza, para hacer una adoración a Dios. Algo como algo inspirado en el templo, ¿no? Como vemos acá. Porque el templo era donde se hacían esas prácticas, pero al estar lejos de aquel lugar, no puedo regresar, ellos estaban en el cautiverio, no puedo hacerlo, pues tengo que buscar una forma de hacerlo aquí, para poder seguir manteniéndome esta enseñanza, ¿no? Que se fuera preservando esta enseñanza y que no se perdiera esto, ¿no? Pero fíjense cómo esto se extendió. De hecho, los judíos pues comenzaron a expandirse por las tribus y algunos se organizaron, ¿no? O sea, algunos se organizaron, algunos ya no regresaron del exilio y entonces pues, siguieron estas prácticas y las sinagogas se comenzaron a extender por muchos lugares. Dice que había por lo menos 480, ¿no? En Jerusalén, antes del siglo III, antes de Jesucristo, ¿no? O sea, había bastantes sinagogas donde se reunían en el día de reposo, iban a estos lugares, ¿no? Era una práctica común. Vemos que Jesús hacía esto, ¿no? Cuando él, vemos su historia en los evangelios, vemos que él iba a la sinagoga, ¿no? Era una práctica de los judíos común, ¿no? Ir y aprender, estudiar o enseñar, ¿no? Dependiendo de lo que tú fueras, ¿no? O sea, en esto, y adorar a Dios también. Organización de la sinagoga, por favor, Alan. Su costumbre, exacto. Nombrar a las personas orar y exponerlas. El siervo se encargaba y señalaba a las personas. A veces el siervo también se encargaba de enseñar a los niños. ¿Okay? Era la forma en que se organizaba, ¿no? Entonces tenía dos oficiales, ¿no? Elegidos, el presidente tenía responsabilidad de la dirección de la adoración y nombraba personas para leer, orar y exponer las escrituras. Y vemos esto, como por ejemplo con Jesús, cuando está en la sinagoga y le dan el rollo, ¿no? Le dan el rollo para que lo lea, ¿no? El rollo de Isaías, ¿no? O sea, que lee. Vemos también a Pablo, igual que era asiduo a la sinagoga, ¿no? Y entonces él iba y enseñaba, o sea, igual dice que en una parte en Hechos le preguntan que si, le preguntan, ¿quieres enseñar algo? Y él, sí quiero, ¿no? O sea, quiero participar. O sea, Pablo era un maestro, ¿no? O sea, también era un gran maestro de enseñanza. Entonces Jesús igual era reconocido y entonces se conocía a estas personas y se les daba la oportunidad de poder enseñar, ¿no? O sea, eran reconocidos como rabís, ¿no? Como rabí y ellos podían enseñar exactamente. Ah, que él lo había a propósito, ¿no? A propósito, No, se lo dan, ¿no? No, se lo dieron a él, ¿no? Y él se lo dan y él lo lee, ¿no? Se cumple esta parte y él lo dice que se cumple. De hecho, las sinagogas tenían como su biblioteca. Exacto, sí. En la parte de atrás como una Sus biblioteca. rollos. No me acuerdo bien el nombre. Y tenían una plataforma, como un cuadrito, que se llamaba Bema, donde el encargado de sacar el rollo, él sacaba el rollo e invitaban a la persona, sacaban el rollo y se lo daban, y la persona se paraba enfrente, entonces estaban alrededor rodeados todos, ¿no? Así como dibujo. Y él se paraba en ese cuadrito, que era su costumbre de ellos, a leer el rollo que le tocaba. En el caso de Jesús, a él se lo dieron, ¿no? Sí, sí. Y él abrió ahí
Coincidencia, pues Dios. Claro, Así es. sí, 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 ¿no? Diosidencia. Ok, pues nos ayudas con lo de sinagoga de la organización, la última parte. Sí, sí. Quienes quebrantaban la ley de Moisés, los sacerdotes, sin embargo, una persona conocida como un rabí podía ser y un sacerdote pronunciaba la bendición. Fue este sistema Es lo que estamos comentando, ¿no? Esa parte. Ok, adoración. Vamos a ver esto. Se requería la presencia de 10 hombres para conducir un culto de adoración. El culto incluía la confesión, oración, lectura de las escrituras e instrucción concerniente a la voluntad de Dios. Las oraciones fueron elevadas con la misma regularidad que los sacrificios en el templo en los días anteriores. Se realizaban cultos los días sábados, lunes y jueves y días de fiesta. Los días que se reunían para poder adorar a Dios. Obviamente el día más especial, más importante era el día sábado, ¿no? Era el día más importante. Ah. Instrucción, Miguel, por favor. La instrucción general se componía de lecturas y exposiciones de las escrituras. No se permitía la recitación de memoria, a pesar de que todo el mundo memorizaban una gran parte de ellas. Se temía que, al recitar, posiblemente entrarían alteraciones inesperadas de las palabras sagradas. Cualquier hombre de la congregación podía leer y la lectura se tomó de la Torá. La lectura se hacía en el idioma hebreo y luego se traducía al arameo, la lengua vernácula. Tales traducciones llegaron a ser propiamente una tradición oral y tomaron una forma escrita, Targum, en el siglo V después de Jesucristo. En los días de Jesús, esas traducciones en forma oral eran comunes, el ejemplo de Marcos 4:12. Se refiere a Isaías 6, 9 y 10, pero las palabras corresponden más al Targum que a la Biblia hebrea. ¿No? Es el caso de Jesús, ¿no? Esta parte del caso que sucede, ¿no? Y esto que se llama Targum, ¿no? Que eran traducciones que llegaron a ser una traducción oral, ¿no? Y tomaron forma escrita posteriormente. Los judíos tienen una enseñanza oral muy interesante, ¿no? Muy impresionante lo que hemos comentado. Y entonces hay muchas cosas que nosotros a simple vista no entendemos cuando leemos la Biblia, muchas cosas no conocemos. Por ejemplo, un caso, simplemente les comento, el caso de Melquisedec, ¿no? Cuando dice, pues no, en Hebreos igual dice, no se habla de su principio ni de su fin, ¿no? Pero se dice que es un sacerdote, que Jesús es esta parte, ¿no? Esa figura, ¿no? Pero realmente los judíos sí tienen más información acerca de Melquisedec, ¿no? O sea, oralmente conocían más su pueblo y muchas cuestiones acerca de él, ¿no? Entonces es uno de los casos, la limitación que nosotros tenemos un poco, pero las cosas que ellos sí tenían un poco más de información en esto. Por favor, Miguel. Por ser el lugar donde se enseñaba la ley, la sinagoga ganó la reputación de ser la casa de instrucción. La instrucción formaba una parte del culto de adoración y por eso acontecía en el lugar de adoración. Había un lugar aparte con el propósito más específico de instrucción. Allí los niños estudiaban la ley, guiados por un maestro. El maestro ocupaba el lugar de respeto y honor. Ok, esa parte entonces podemos ver, ¿no? O sea, ¿qué reputación comienza a ganar la sinagoga? Casa de instrucción, ¿no? O sea, un lugar donde yo voy a aprender, donde se me va a instruir, ¿no? O sea, yo quiero aprender, sé dónde ir, ¿no? Entonces, la instrucción era una parte importante, como lo es para nosotros hoy en día en nuestro servicio de oración, la instrucción, la enseñanza, para ellos también en el culto de oración era una parte muy importante, ¿no? Entonces, por eso acontecía exactamente en ese tiempo, ¿no? Y fíjense de dónde vienen como nuestras ideas, ¿no? Porque había un lugar aparte con un propósito más específico de instrucción, dice, aquí los niños estudiaban la ley. O sea, siempre ha habido esta parte de los niños de que pues, son un poco más inquietos, más hacen un poco más de ruido tal vez, y entonces les damos un lugar aparte para que no haya distracción un poco para los adultos, como sucede en nuestro servicio. Los niños pasan a una clase especial, específica para ellos, y miren cómo algo parecido sucedía, ¿no? Por favor, Miguel. La instrucción de los niños en la sinagoga es más semejante a la escuela primaria que a la escuela dominical. Además de la primaria, los jóvenes eruditos también estudiaban en la sinagoga. Bajo la tutela de los escribas, aprendieron a exponer
la ley. El alumno serio querrá investigar otras fuentes que explican los estudios de esas personas y cómo aprendieron a interpretar y a exponer la ley. Ok, bueno, nosotros ya no vamos a llegar a esta parte, simplemente es un antecedente, una base histórica acerca de esto, pero bueno, vemos también que era más parecido a la parte de la escuela primaria que nosotros conocemos, que más que a la escuela dominical, porque realmente era una instrucción más formal, ¿no? Lo que hacemos los domingos es un poco más informal, ¿no? Sobre todo con los niños, esa podría ser como la diferencia, lo sí parecido de separarlos, ¿no? Separarlos a los jóvenes, a los niños un poco para tener su propia instrucción. Vamos a ver la parte de la educación primaria, Alan, por favor. Predecesora. En el Nuevo Testamento la palabra escuela se menciona una sola vez. Vamos a leerla rápido. Hechos 19:9. Dice que es la única vez que se menciona prácticamente en toda la Biblia, porque en el Antiguo no se menciona y en el Nuevo parece que solamente ahí se menciona. Hechos 19:9. ¿Sí la tienen? Sí. Pero endureciéndose y se separó a los discípulos en la escuela Tirando, ¿no? Ahí entonces había una escuela, ¿no? Había una escuela. No, te digo, no sabemos exactamente cómo era, ¿no? Esta parte, pero bueno, pues había muchas corrientes y enseñanzas y vemos que había buena doctrina o sana doctrina, otros que no la seguían tanto, pero dice, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, ¿no? Delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Entonces, Pablo disputaba ahí, o sea, enseñaba, ¿no? La forma correcta. Entonces, es la forma que ahí se menciona la escuela, ¿no? Ajá. en el tabú se encuentra discusión sobre los pueblos de los sobre y dice que con su escuela. Ok, vemos ahí la importancia. Como la parte formal, ¿no? Un poquito la parte formal acerca de esta organización y como el Talmud, que es una literatura secundaria, pues para nosotros un poco, no con un valor bíblico, pero para los judíos tiene un valor impresionante el Talmud, ¿no? Que contiene muchísima información y históricamente contiene muy buena información, por ejemplo, lo que podemos encontrar acá, ¿no? Dice que el Talmud hablaba de la importancia de las escuelas, ¿no? Se encontraban algunas cuestiones, por ejemplo, los sueldos de los maestros que trabajaban, ¿no? O sea, les pagaban por enseñar, ¿no? Entonces esto era importante. Se habla de las sinagogas, ¿no? Y cada uno tenía su propia escuela. Entonces, consultar esta literatura secundaria para nosotros es de un gran valor, ¿no? Dos grandes hombres. ¿Ven? Shepach, algo así. Entonces él como que lo reforzó, ¿no? Y lo hizo de una forma obligatoria. ¿Ok? ¿El otro? Ok. Bueno, son dos personajes importantes que se mencionan en el Talmud, los dos, ¿no? Se mencionan ahí en esta parte. Uno tratando de hacer obligatoria y el otro tratando de hacerla universal para todos los niños, ¿no? Digo, hoy para nosotros esto es ajeno, un poco distinto, porque nuestra instrucción básica es diferente, ¿no? O sea, son otras instrucciones. Para ellos, o sea, su identidad, su historia, todo era el pueblo, Dios, las actuaciones. Para nosotros hoy, pues
podemos hablar de la conquista, ¿no? De las tribus que había antes, de las comunidades que había, de la conquista, de la independencia, de la revolución, de la reforma. Esa es nuestra historia como mexicanos, ¿no? En este caso, esa es nuestra historia. Para ellos era la historia de Dios, ¿no? O sea, totalmente lo que ellos estaban aprendiendo. Y nosotros, pues nuestra instrucción es un poco distinta, ¿no? Pero las similitudes es un poco en que la primaria es obligatoria, ¿no? Para todos los niños. O sea, todos los niños deben de ir. O sea, nadie se debe de quedar fuera. Digo, es decisión de los papás llevarlos o no llevarlos, ¿no? Pero de que tienen un lugar, tienen un lugar. Eso pasaba en aquel tiempo. Bueno, dejamos un poquito atrás la parte de la educación hebrea, primero, judaica después, y ahora vamos a enfocarnos un poco en Jesús, en la figura como maestro, ¿no? Qué características, qué técnicas utilizaba, ¿no? Ciertas cuestiones que lo hacen ser un gran maestro. Yo creo que tal vez el mejor maestro que ha existido, ¿no? Seguramente si analizamos sus enseñanzas, o sea, lo que le enseña a sus discípulos Jesús, y cómo ellos fueron tan efectivos en hacer lo que hacen, y cómo a su vez ellos enseñaron a otros y a otros y a otros, hasta nuestros días se sigue preservando esta enseñanza, pues podríamos pensar que Jesús es el maestro más efectivo que ha existido en toda la historia, ¿no? Sin ir a una universidad como tal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco, tal vez, el contexto de la vida de Jesús, un poco de la educación que tuvo que haber pasado Jesús, ¿no? Entonces vamos a ir a página 6, Jesús como maestro, ¿no? Voy a leer la primera parte. Dice, es por Jesús que la educación hebrea y judaica empezaron a caracterizarse a través de un periodo largo de tiempo, con características identificadas como cristianas. Dice, es obvio que Jesús fue conocido como un maestro. Hay ejemplos de esto. Sus discípulos lo llamaban maestro. Él enseñó con éxito a las multitudes. La palabra discípulo, alumno, se usa más de 200 veces refiriéndose a sus seguidores. Si los que estamos involucrados en la educación vamos a cumplir bien nuestra responsabilidad, debemos aprender de él, que fue el primer educador cristiano, ¿no? O sea, de ahí su nombre. Entonces, de ahí empieza, de ahí él comienza a inspirar a otros, ¿no? O sea, a estos hombres, a sus discípulos y a otros hombres que, no, aunque no hayan conocido a Jesús, lo conocen a través de aspectos orales o a través de escritos, ¿no? De las cartas, de los evangelios y todo esto. Vamos a ver qué cualidades tenía Jesús como maestro, qué llamaba la atención. Alan, por favor. Porque es decir, una autoridad en la sinagoga. Lucas 4, 16. Vamos a leerlo. Sí. Lucas 4, 16, 20. Lo leo si quieren. Dice, y vino a Nazaret, a donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro, y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces Jesús mostraba, ¿no? Mostraba una cualidad, mostraba esta habilidad de poder leer. Todos lo escucharon, dice aquí, atentamente. O sea, atentamente se sentó y lo que dice, los ojos estaban fijos en él. Porque Jesús ya había iniciado su ministerio, ¿no? Ya había hecho ciertas cosas, dado ciertos mensajes y lo ven ahí en la sinagoga dando un mensaje y todos decían, wow, ¿qué nos va a enseñar este hombre? ¿Ok? Ajá, el rol. ¿No? O sea, ajá, exactamente. Sí, que no llegaba cualquiera y lo tomaba. El ministro se lo tenía que dar. A ver, vamos a Juan 8:6. O sea, no solo leía, escribía. Digo, no sabemos qué escribía, pero en esta
en esta parte de la Biblia dice, Juan 8:6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Cuando la mujer adúltera, ¿no? Ahí. Digo, no sabemos qué estaba escribiendo, tal vez estaba haciendo un dibujito o algo, no sabemos, pero bueno, estaba escribiendo algo, dice aquí con el dedo. Ajá. Sus palabras. ¿Ah? Vamos a ver, ¿qué dice? 27:40. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. No sé si son esas exactamente, pero Pues aquí dice, no porque sí, no, se me hace que está mal. Sí. Bueno, vamos a continuar ahí, ahorita vemos dice, cuáles. indican que sabían el idioma Es mejor 46. Debe ser, porque dice Elí, Elí, lama sabactani. Dice, y cerca de la hora de nona, 9, Jesús exclamó con grande voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que es 46 ahí, si quieren nada más, ahí anótenle. en lugar de 40. En lugar de 40. Ajá. Sí. O sea, Arameo. y para saber, Sí. No, era arameo, ¿no? Ujú. dice, indican que sabía el idioma arameo y también el idioma de las extranjeras, el hebreo. Según los evangelistas, conocía profundamente la escritura sagrada, porque de ellas frecuentemente citaba pasajes. Jesús creía en la enseñanza, Juan 13. 13. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, ¿no? O sea, él mismo reconocía esta parte, ¿no? De maestro y señor, dice, porque decían bien, porque en realidad lo soy, ¿no? Ujú. Sí. Dice, y fue un maestro por excelencia. Todo esto significa analfabeto y que aprovechaba en muchos aspectos, aunque su enseñanza tuvo un saber propio y especial. ¿Mm? Jesús poseyó algunos conceptos que le tenían que enseñar. Uno, tenía familiaridad con las tradiciones y leyes orales de su pueblo. Ok. Esto tenemos que entenderlo. Jesús fue judío, nació judío, vivió judío y murió judío, ¿no? O sea, él, todo bajo la ley, ¿no? O sea, digo, entendemos que él quiere hacer esta renovación, ¿no? Acerca de con Dios, con la iglesia, ¿no? O sea, generando lo que llamamos la iglesia, ¿no? Pero él vivió en esa época, él murió en esa época, ¿no? Entonces, él conocía, respetaba muchos aspectos de este tipo. Vamos a ver, familiaridad con tradiciones y leyes orales de su pueblo, Mateo 5:21. 27, 31, 38 y 43. Vamos a ver. Capítulo 5 de Mateo. Mateo 5, 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado de juicio. O sea, conocía, ¿no? Tenía familiaridad con esto. 27 dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás, ¿no? 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudiara a su mujer, dele carta de divorcio. 38. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Y por último, 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, había una gran familiaridad. Esto no todo era parte de la ley de Dios. Algunas eran cosas que se habían generado los mismos hombres, ¿no? En esto, pero tenía un gran conocimiento de las tradiciones y leyes orales. Esto es lo que hacemos referencia, leyes orales del pueblo, ¿no? Cosas que no estaban exactamente escritas, ¿no? Dos, Tenía una
¿Ok? Entonces, tenía esta habilidad de comunicarse, ¿no? De poder empatizarse, o sea, se podía poner fácilmente en el lugar de la otra persona, o sea, los podía comprender, discernía sus pensamientos, se daba cuenta, ¿no? Totalmente de lo que estaban pensando, sin tener que ser un brujo o un mago, ¿no? O sea, en esto era una habilidad que él podía tener. Mateo 9:4. Mateo 9:4, si la tienen. Sí, dice, ¿la tienes? 9:4, sí. Y conociendo Ok. Fíjense, en esto hay como una controversia, ¿no? Porque decimos que Jesús es Dios, ¿no? Pero realmente, como cuando era humano, era una persona limitada, limitada por el tiempo, limitada por el espacio, limitado por su cuerpo, o sea, no podía estar en muchos lugares a la vez, ¿no? Sin embargo, podía tener ciertas habilidades, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahí ¿no? En el árbol, ¿no? Sombra del árbol, sí. ¿Cómo lo vio? No lo sabemos exactamente. Si en realidad estuvo ahí o simplemente, o sea, sí pudo darse cuenta que él estaba allá en esta parte, ¿no? Tal vez era la única forma, la única parte donde se habla esta parte, ¿no? Donde Jesús podía darse cuenta de otras cosas, ¿no? Tal vez, pero realmente tenía una limitación, ¿no? Física y en esto, o sea, entonces por eso cuando él habla de la promesa del Espíritu Santo, por eso dice es mejor que yo me vaya y que él venga. O sea, esta parte. Entonces, pero tenía totalmente esta comprensión y estas capacidades de poder hacerlo. sí podía descubrir Los pensamientos de la gente, sí, 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 totalmente, ¿no? En esa parte sí. Digo, aún en esta parte no entendemos si él estaba en una condición totalmente divina, ¿no? O parte humana y parte divina, ¿no? En esto. Ok, Juan 1:47. Sí, parte divina, ¿no? En algunas cosas puede ser. Juan 1:47 dice, Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, ¿no? O sea, podía conocer a una persona al verla, ¿no? Al observarla, su semblante, no sé, su figura, su presencia, ¿no? En algunas ¿Cómo sabía cuestiones. que no había engaño? Exacto, exacto. 2:25 de Juan, sí, 2:25. Y no tenía necesidad de testimonio del hombre, pues eso es lo que había En el hombre, ¿no? Ahí en esa parte. Ahí que observó también a Natanael y tenía de él cierta información, ¿no? Ajá. Ok, y vemos también en esto que no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre, ¿no? O sea, en general, entre todas las personas las podía conocer. 3. Mateo 7:28. Ok, esa es de las partes más ilustrativas acerca del oficio de Jesús, de ser maestro, ¿no? Mateo 7:28 y 29. Dice, y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿no? No como los escribas. Entonces, había una diferencia, ¿no? En esta parte. ¿Ok? Pues, si nos ayudas ahí con lo que dice enseñanzas de los escribas. Las enseñanzas de los escribas. Autoritativa. Y más importante que nada, Jesús tuvo la autoridad de encarnar. Juan 14:6. ¿No? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Jesús ¿Fue 100%? ¿Ok? Entonces, imagínate escuchar a Jesús, ¿no? O imagínense escuchar a Jesús, ver su congruencia con su vida, con lo que él hablaba y con lo que él enseñaba, ¿no? O sea, eso sería el ideal de un maestro, ¿no? O sea, totalmente ser congruente con todo lo que te está enseñando y aplicarlo totalmente a su vida. Vamos a ver un poquito acerca de los alumnos, Miguel, por favor, alumnos de Jesús. Jesús no fue un buen maestro porque sus alumnos fueron buenos alumnos. Fue un buen maestro a pesar de sus alumnos limitados. A los discípulos de Jesús les faltaba mucho, pero él les enseñó conceptos nuevos que cambiarían el mundo. Jesús enseñaba principalmente a adultos. Cuando se piensa en multitudes que le seguían y en quienes le escuchaban, lógicamente se piensa en adultos, hombres y mujeres,
aunque no se puede excluir la presencia de niños. Parece que a través de su ministerio había ¿Un patrón? un patrón que seguía sus enseñanzas. En la primera parte de su ministerio enseñaba mayormente a los individuos, después a las multitudes, y hasta el final de su ministerio otra vez a individuos. En términos educacionales modernos, quizás el aspecto más importante de su ministerio de enseñanza fue que aprovechó cada oportunidad para enseñar. Ok. Entonces ¿quiénes eran sus alumnos de Jesús? O sea, ¿quiénes fueron a los que llamó? Ok, primero, ¿no? Pero ¿qué características tenían estos hombres? ¿Eran sabios? ¿Eran preparados? ¿Eran hábiles? Pero lo más sencillo. Pero más sencillo, del vulgo, dice, ¿no? Algunos dice ahí, o sea, de lo común y corriente, llamémosle para nosotros hoy, ¿no? Común y corriente, nada sobresaliente en ellos, nada que llamara la atención de una forma específica, ¿no? Nada en cuanto a esto, ¿no? Entonces, había una diversidad en cuanto a esto, pero la mayoría eran gente sencilla, ¿no? Gente humilde, pescadores, campesinos, recaudadores de impuestos, ¿no? Había de todo esto, ¿no? Entonces, en general, era la mayoría de la gente la que lo seguía. Seguramente pocos eran hombres preparados, pocos eran hombres que sabían. Yo creo que si hablamos de los hombres que seguían a Jesús, que estaban preparados, pues el único que ya fue posterior, Lucas, Pablo, ¿no? O sea, un poco antes seguramente Saulo, de los únicos preparados, ¿no? En general, pero de ahí en fuera, seguramente nadie, ¿no? Sí, como que fue un caso aparte totalmente, ¿no? Sí. Y aún así, fíjense, el caso, por ejemplo, ayer platicaba con una persona del caso de Nicodemo, que era también un maestro de la ley, ¿no? Y que se acerca a Jesús, ahí como a escondidas, ¿no? Para preguntarle ciertas cosas, como para decirle, querérselo ganar, no sé, ¿no? Al pareciera que algo así sucede, y Jesús le da una gran enseñanza, ¿no? Y él no comprende, o sea, lo que Jesús le está enseñando, él no lo entiende, dice, ¿cómo yo, siendo adulto, me tendré que meter en el vientre de mi madre para volver a nacer? Y le dice a Jesús, ¿cómo tú, siendo un maestro de la ley, no entiendes esto que yo te estoy diciendo? ¿No? O sea, siendo un maestro, ¿no? Siendo un maestro no comprendía lo que Jesús decía, ¿no? Entonces, para ese hombre fue confuso, ¿no? Entonces, aún los sabios, aún los entendidos, o sea, no podían comprender totalmente el mensaje de Jesús. Ok, los propósitos de Jesús en la enseñanza. Si quieren, leo una parte. Dice, el propósito primordial de Jesús en la enseñanza fue cambiar vidas, ¿no? Y no afectar solamente o meramente las emociones o el intelecto. Entonces, esa era. ¿Cuál fue el primer mensaje que dio Jesús cuando empezó a darse a conocer? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la palabra? Dice, arrepiéntanse. Esa fue la primera palabra que él dijo. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la primera palabra que él dice. Entonces, cambia tu vida, arrepiéntete, o sea, date cuenta del mal que estás haciendo. Entonces, su enseñanza era esta, cambiar vidas, ¿no? Y no solamente como hoy vemos a los espectáculos que vemos en las iglesias, ¿no? Simplemente por emocionalismo y por este tipo de cuestiones, o por intelecto, ¿no? Ayuda, motivación. Exactamente, ¿no? Muchos de estos que... Sí. No cambia tu vida. Sí. Este propósito, dice, penetraba todos los propósitos específicos de su enseñanza, o sea, cambiar vidas. Jesús buscaba convertir sus alumnos a Dios y fue por eso que vino al mundo, para iniciar el reino de Dios en la tierra a través de los corazones cambiados y entregados a Él. Vamos a ver algunos aspectos. Jesús quería que sus alumnos formaran ideales correctos. Mateo 5:48. Si la van buscando, por favor. Mateo 5:48 dice, su enseñanza demandó una nueva ética, ¿no? Y una nueva interpretación de las reglas y normas sociales, o sea, la ley, ¿no? O sea, entonces él vino a darle una nueva forma, una nueva dimensión, algo más profundo de lo que el pueblo conocía solamente. Mateo 5:48. ¿La tienen? ¿Qué dice? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ok, ¿no? O sea, no solamente eran no hacer lo que decía la ley, ¿no? O sea, lo que prohibía, ¿no? O hacer ciertas cosas, dice, ve más allá, sé perfecto como tu Padre es perfecto, ¿no? Entonces, una nueva interpretación, una nueva dimensión, ¿no? Jesús se proponía desarrollar la armonía entre las personas. En verdad, Jesús proclamó como el segundo mandamiento la armonía. La única responsabilidad mayor es la armonía con Dios, ¿no? En Marcos 12, 28 al 31. ¿Se acuerdan de esta parte cuando le preguntan, ¿y cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es? Pues amar a Dios, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿no?
Y dice, y el segundo es similar a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, él encierra toda la ley en estos dos mandamientos. Ama a Dios y ama a tus hermanos. Ama a Dios y ama a tus hermanos. Eso, si tú haces eso, en verdad estás cumpliendo toda la ley, ¿no? En verdad estás cumpliendo todos los aspectos. Totalmente. Bueno, ya no lo leemos, pero dice, Jesús quería profundizar las convicciones de sus alumnos. Usaba ciertas técnicas para ayudar a sus alumnos a verificar y reforzar sus creencias y convicciones. Juan 21, 15 y 17. Vamos a leerles esto, por favor. Juan 21, 15 y 17, para ver cómo hacía esta parte Jesús, cómo profundizaba en las convicciones de sus alumnos. 21, 15 y 17. ¿Se acuerdan de esta escena, no? Cuando habla con Pedro, ¿no? Dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Entonces profundizó en su convicción, ¿no? O sea, totalmente, aparte de que lo estaba sanando de la negación que había hecho, y perdonándolo acerca de esto, profundizaba en su convicción totalmente, ¿no? Entonces usaba con ellos preguntas que sondeaban sus pensamientos, sentimientos íntimos y profundos, ¿no? O sea, aquí sacó lo mejor de Pedro, ¿no? O sea, hizo que sanara y que sacara totalmente ello, ¿no? Jesús tenía el propósito también de entrenar a sus discípulos para continuar su enseñanza después de él. Él, o sea, nos dejó hasta una fórmula para seguir sus enseñanzas, ¿no? Salud. Mateo 28, 19 y 20, ¿se la saben de memoria? ¿Cuál es? Sí, naciones del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas que guarden. Dice, aquí yo estaré con vosotros. Entonces, ¿no? Esta parte también, algo que muy, muy marcado. Digo, entendemos que hay algunas partes algunas versiones de la Biblia que esto no lo traen, ¿no? Esta parte de Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero bueno, finalmente es el acceso a lo que tenemos nosotros y las cosas que vemos. Los métodos de Jesús. Miguel, por favor. Sí. Las técnicas que usaba Jesús fueron sencillas. Una técnica fue solamente asegurar la atención de sus oyentes. Lo hizo en varias maneras, iniciando una conversación en Juan 4, del 7 a 9, haciendo preguntas, Mateo 16, 13, invitando al compañerismo, Mateo 1, 17, llamando a las personas por su nombre, Juan 1, 42, y empleando palabras que llamaran la atención, oír, desierto, etc. Cada maestro tenía su propio estilo de enseñanza y Jesús no fue la excepción. Su estilo fue sencillo pero profundo. Empleaba mucho simbolismo, pero también fue fresco y directo. Enseñó lo desconocido partiendo de lo conocido, es decir, que Jesús empezaba su enseñanza en el punto preciso en el cual se encontraban sus oyentes. Desde allí les guiaba hasta donde él quería que llegaran en su entendimiento. Empleó un lenguaje entendido por ellos para enseñarles cosas que no entendían. Por ejemplo, usó el término de agua para enseñar acerca del agua viva, es decir, de la salvación. También habló de la ley, un concepto entendido por todo judío para enseñar la teología nueva que todavía no entendía. Enseñó conceptos abstractos en términos concretos para enseñar abstracciones espirituales. Tuvo que usar ejemplos concretos para que fuera entendido. Un ejemplo es esta parte de su estilo. Se puede ver en su uso de la frase el reino de Dios es semejante. Ok, ¿no? Que es muy común, ¿no? Esta parte de el reino de los cielos es semejante a una perla, a un tesoro, ¿no? A un semilla, ¿no? Ajá, una boda, muchas cuestiones, ¿no? Entonces, aquí algunas de sus características en cuanto a los métodos, ¿no? Lo que ya veíamos, pues, lo que nos leía Miguel, pues iniciaba una conversación, hacía preguntas, invitaba a los compañeros, ¿no? Al compañerismo, llamando a los personajes por su nombre, ¿no? O teniendo palabras que llamaran la atención. También enseñó de lo desconocido, ¿no? Lo desconocido partiendo de lo conocido, ¿no? O sea, enseñaba en algún punto donde se encontraban sus oyentes, ¿no? Para guiarlos hasta a otro lugar donde pudieran entender, ¿no? Y empleó un lenguaje que podía entender los demás, ¿no? O sea, de repente el ejemplo del agua, ¿no? O la gehenna, ¿no? Ardiente, ¿se acuerdan de esto? ¿No? Para decirlo del infierno.
¿Qué era la Gehenna? Era un basurero, ¿no? Ahí en Jerusalén, a las afueras, ¿no? Sí, era Jerusalén, no recuerdo si era la ciudad, bueno, tal vez me equivoco la ciudad, pero era un basurero que todo el tiempo estaba ardiendo, toda la gente iba a echar ahí basura y se quemaba constantemente, ¿no? Era este lugar y entonces se estaba quemando todo el tiempo y lo hizo así como para compararlo con el infierno, ¿no? Un lugar de castigo, de condena, ¿no? Entonces enseñó conceptos abstractos como neutros, ¿no? En términos concretos para enseñar abstracciones espirituales, ¿no? O sea, tuvo que usar ejemplos concretos, ¿no? Para que fuera entendido otra cosa más grande, como lo decíamos acerca del reino de los cielos. Su estilo de enseñanza, Alan, por favor. Su estilo de enseñanza incluía muchas técnicas. Usaba el método de clase. En los 4 relatos del Evangelio, se registran más de 100 preguntas. Ok, fíjense, ahí entonces tenemos una clave para ser un buen maestro, hacer preguntas. O sea, haz muchas preguntas a los alumnos. ¿Por qué? Porque las preguntas hacen pensar a la gente. O sea, dice, a ver, tengo que buscar esta información. ¿Dónde está la respuesta? ¿No? Ajá. Okay. Entonces, historias, ¿no? Comunes de la vida diaria, ¿no? Estas parábolas, un sembrador salió a sembrar, ¿no? O sea, algo que conocían todos, ¿no? La labor y todo esto, ¿no? Ajá. Okay. Entonces, discursos, ¿no? Disertaciones, ¿no? O sea, una disertación. Uh-huh. Ok, entonces aquí también podemos echar a volar la imaginación un poco, ¿no? Saúl, podemos pensar que lo hizo. Algunos ejemplos, Lucas 5:4. Vamos a ver qué es lo que nos menciona ahí. Lucas 5:4, Lucas 6:1. Dice, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados y nadie le podía domar, ¿no? Algunos, ¿qué es lo que va a hacer aquí con el endemoniado, ¿no? O sea, hace una enseñanza a través de la liberación de este hombre, ¿no? 6:1, vamos ahí, dice 6:1, y salió de allí y vino a su tierra y le siguieron sus discípulos, ¿no? Entonces, algunos aspectos, ¿no? Algún poco de imaginación, algunos métodos específicos para poder enseñar, ¿no? Entonces, primero con el endemoniado, luego con la parte de los discípulos, ¿no? Ahora en el 10, versículos 1 al 16, vamos a leer algunos versículos. Nos queda ya mucho tiempo, pero vamos a verlo. Dice, y partiéndose de allí, vino a los términos de Judea y tras el Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Llegándose los fariseos le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, mas él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer. Y los que eran dos serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y en la casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Entonces, cierta imaginación, ciertas cuestiones, ciertos métodos para poder enseñar esta parte, ¿no? Ok, vamos a ver algunos otros. ¿Otra vez? Ajá. De la higuera, ¿no? ¿Mm? Y otros. No, dice, no excluyendo. Y otros. Uh-huh. Ajá, y esa es una parte importante, ¿no? O sea, porque Jesús enseñaba a través de los milagros también, porque sus discípulos aprendieron, ¿no? Y también aprendieron que cuando Pedro y Juan, un tiempo breve después de que Jesús había ascendido al cielo, van a orar al templo, se encuentran a un paralítico, no en la entrada del templo, les pide una moneda y ellos no llevaban nada, y le dice, no tengo, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. O sea, entonces, esta parte aprendieron esto, ¿no? Acerca de cómo tratar estas cosas. Y la última, perdón.
También. Dice, dice, en todo lo que vivía lo que enseñaba. Ya lo habíamos comentado un poquito, ¿no? Acerca de esto, la vivencia acerca de lo que él enseñaba, era congruente totalmente. No había algo que le pudieran acusar o decirle, le querían inventar, encontrar muchas cosas y nunca fue posible esta parte porque era muy congruente, cuidaba todos estos aspectos, ¿no? Vamos a ver si nos da tiempo de leer la educación en la iglesia primitiva. Vámonos lo más pronto posible. Tenemos ya nada más 7 minutos para acabar a la media. Si quieren, yo empiezo. Vamos, entonces terminamos ahorita con la parte de Jesús, revisando algunas técnicas, algunos métodos que tenía, ¿no? Y características de su enseñanza. Y vamos a ver ahora en la iglesia, después de que Jesús asciende al cielo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué sucede en la iglesia? ¿Cómo era la enseñanza? Dice. Bueno, a medida que la iglesia crecía y ganaba más gentiles que los judíos, la instrucción acerca de la enseñanza se hizo aún más importante. Debido a que no se encuentra literatura escrita sobre la educación en este periodo, hay que buscar información, ¿no? En el contexto de la predicación y de la actividad misionera, del crecimiento y la expansión de la iglesia, de la producción de la literatura y del exégesis neotestamental. Vamos a ver el contexto, la vida diaria de los cristianos. Quieren leer esta parte. Dice, los cristianos se levantaban al rayar el alba para orar. Generalmente no comían en las mañanas, ocuparon poco tiempo en asearse y no cambiaron su ropa de dormir para el día. Su vestimenta era sencilla y modesta. Los hombres no se afeitaron pensando que era una ofensa contra la cara. Las prácticas de los cristianos de las primeras décadas no fueron muy diferentes a las prácticas judías de la época, ¿no? Entonces vemos que por qué seguían ellos esta parte, ellos eran inclusive como solo una extensión del judaísmo, ¿no? O sea, seguían siendo realmente judíos, ¿no? Dice, pero a medida que el cristianismo se desarrolló y empezó a tener sus propias características, nuevas prácticas e ideas, empezaron a formarse. Es allí donde se centra el propósito de pensar en su contexto diario. Preguntas tales como, ¿cómo sabían que debían actuar en forma diferente? ¿Cómo sabían los principios que marcaban las diferencias entre ellos y los judíos o griegos o romanos? ¿Cómo entendieron el cambio en sus vidas? ¿Cómo vestirse? ¿Cómo actuar? ¿Qué comer? ¿Qué sentir? Porque recordemos que la cultura judía era una cultura muy legalista, o sea, muy rígida, ¿no? De no hacer ciertas cosas o hacer ciertas cosas. Y de repente ellos empiezan a actuar o pensar un poco diferente, ¿no? A comportarse un poco diferente y marcar una diferencia entre esto, ¿no? Y dice, la respuesta es, se les enseña. O sea, alguien les tuvo que enseñar esto. O sea, alguien tuvo que ser un maestro y poderles enseñar. Entonces, este hecho es importante para las bases de la educación cristiana, porque se da a entender que el enfoque del primer siglo del cristianismo fue la educación. Igual, transmitir información, totalmente. Ya decíamos que mucho fue muy parecido a lo judío, aprender, memorizar muchos aspectos, ¿no? La educación a través de la comunidad cristiana. ¿Quién sigue, Alan? ¿No? ¿Sí? ¿Alan? Ok. Adoración y compañerismo. No se sabe mucho de las reuniones cristianas durante las primeras décadas. Se estudian periodos posteriores para intentar reconstruir las prácticas primitivas. Una cosa que sí se sabe es que los actos de adoración y compañerismo fueron instructivos. Actos como el bautismo y la cena del Señor tenían cualidades educacionales desde el principio y su importancia educacional se intensificó a medida que la iglesia absorbía a gente pagana. Siglos posteriores. Fue a través de la cena y de la predicación de la iglesia que la iglesia aprendió de qué se trataba el evangelio. El bautismo también fue un enfoque de la doctrina que se desarrolló para enseñar y entrenar nuevos convertidos, antes de ser miembros oficiales a la iglesia. El comportamiento consecuente de los primeros cristianos también fue una herramienta de instrucción, todo lo que tenía que ver con su manera de vivir, las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, coinonía, las oraciones, la observancia de las ordenanzas, el, el cuidado entre los hermanos, el amor, ágape, no lo supieron automáticamente los nuevos convertidos. Muchas de las prácticas y contenidos educacionales tenían raíces hebreas y judías, mientras que la iglesia penetraba en el mundo romano, había que enseñarles a la gente pagana. Ok, entonces vemos ciertas características, ¿no? O sea, las prácticas que hacían y cómo, ¿por qué lo hacían? Porque alguien se los enseñaba, ¿no? Igual, ¿se acuerdan de los primeros judíos, ¿no? De los primeros hebreos, perdón, cómo los padres le enseñaban a los hijos, ¿no? Acá era algo similar, ¿no? Los hermanos en la fe mayores tal vez enseñándole a los demás, ¿no? Enseñándoles, haz esto, no se te olvide, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué cumplimos esto? ¿Ok? La función de la enseñanza, Alan. Porque
parte. Okay. Pero en realidad vamos a ver que sí hay un oficio, ¿no? O sea, más adelante se marca como uno de los oficios que hay en la iglesia y que es como un don, ¿no? Alguien dado para que pueda enseñar, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo ahorita en el siguiente párrafo. La alusión más directa. Sí. Capítulo 12, versículo 28. ¿Vamos a ir para ahí? Sí, vamos a verla. Primera carta a los Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de ley. Hablando de los dones, acá dice doctores, ¿no? En esta versión dice luego los terceros doctores y ahí dice maestros, más claro, ¿no? Ahí esta parte. Ajá. Los maestros ya fueron de construcción. Dice, en su descripción de los dones espirituales, maestros aparentemente los maestros tomaban la comunidad porque no todos poseían ese don. Como hoy sucede, ¿no? No todos tenemos el don de enseñar. Algunos hemos tenido que trabajar mucho para tener el don, ¿no? No es natural, sino que hay que trabajar mucho. ¿Por qué sobre el bautismo? Porque es la entrada, ¿no? Es lo que te da acceso al reino, a la iglesia, ¿no? O sea, te inscribe en el libro, ¿no? Es el bautismo. Y hechos de Jesús. Estas tradiciones explicaban cómo Jesús ¿Okay? Entonces, tradiciones orales, ¿no? Acerca de los hechos, dichos de Jesús, hechos y dichos de Jesús, ¿no? Entonces, todas estas palabras, dichos, hechos de Jesús se convirtió en una parte oral muy importante para los primeros cristianos. Miguel, ¿nos ayudas, por favor, a veces? A veces la nueva tradición empleaba la misma terminología de la tradición oral de los judíos. Ejemplo, 1 Corintios 15, 3 a 4. Vamos a leer. 1 Corintios 15, ¿sí, verdad? Sí, hablando del Evangelio. 15, 3 al 4. Dice, es quien la leo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿no? Y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿No? Entonces, un estilo, ¿no? Un poco un estilo como la parte de los judíos, ¿no? En esto. Estas nuevas tradiciones cristianas no fueron solamente cuentos pasados de generación en generación, fue una tradición viviente de un Cristo vivo. Las tradiciones que surgían acerca de Jesucristo, fueron muy prominentes en los estudios de la Biblia hebrea. El estudio del trasfondo hebreo de la historia fue muy importante para los conversos gentiles. Muchas de las cosas que Pablo escribió, por ejemplo, no hubieran sido entendidas si los cristianos gentiles no hubieran estudiado la Escritura. Entonces, por eso la base, ¿no? Por eso la base de las tradiciones como eran. ¿Se acuerdan esto de la herencia, de la tradición y de los hechos que había, ¿no? Acerca del pueblo judío y cómo en Jesús igual, ¿no? O sea, todo lo que Jesús había hecho, lo que he transmitido, lo que yo he recibido, perdón, se lo transmito a ustedes. Entonces, es el mismo patrón, la misma forma, ¿no? Ahí, bueno, última parte, la educación a través de la literatura. Por favor, Miguel. Dice, la educación a través de la literatura. La literatura canónica y extracanónica se interesa mucho en instruir. Los conceptos educacionales se daban por sentado en la iglesia primitiva, porque para conservar y propagar la doctrina cristiana había que enseñarla.
Como literatura representativa se consideran dos fuentes literarias. Las cartas de Pablo, una, desde el punto de vista del educador, el propósito principal de los escritos de Pablo fue enseñar. Cada carta que se escribió a sus hermanos en la fe sirvió para ayudar a conocer o entender alguna verdad. Nadie escribió más cartas que Pablo, ¿no? En el Nuevo Testamento. Nadie tuvo la capacidad de Pablo para misionar, para ser evangelista y para escribir y para instruir, ¿no? A las comunidades, a las iglesias. Entonces, hay otros escritores, ¿no? O sea, Juan escribe la parte del Evangelio, las cartas, Pedro, 2 cartas, ¿no? Algunos otros, pero nadie tiene la capacidad de Pablo, ¿no? O sea, en todo esto y lo que platicamos, cómo se usa como un ejemplo, ¿no? Sí. 3 cartas. Entonces, sí. B. La Didache. La Didache o la enseñanza de los 12 apóstoles es un libro extracanónico escrito cerca del año 90 después de Jesucristo. Hay una discusión en cuanto a su fecha, pero la mayoría de los eruditos lo consideran un libro del siglo I. Este libro reclama tener instrucción basada en los dichos de Jesús, la que fue enseñada por los apóstoles a los paganos que querían convertirse. La Didache nos ayuda a comprender qué estaban enseñando a la iglesia en el siglo I y cómo lo estaban haciendo. Entonces, conocemos esto un poquito, no sé, cuando vieron el canon, seguramente ahí vieron un poquito de la Didache, ¿no? Este libro, que pues lo escriben como algunos padres apostólicos, ¿no? De parte de los padres apostólicos que escriben, que eran como discípulos de los apóstoles, ¿no? De los apóstoles y que algunas enseñanzas que recogen, cuestiones orales y se escribe, se compilan, ¿no? En este libro, asombrosamente, un libro que es parte del primer siglo, ¿no? O sea, más o menos alrededor del 90, más o menos. Y entonces, esta literatura canónica o extracanónica, como la Didache, se interesaba mucho en instruir, en enseñar a otros, ¿no? Entonces, básicamente el contexto, ¿no? De lo que es la enseñanza o la educación en el Nuevo Testamento, ahora ya en la parte de lo que es la iglesia, y bueno, algunas características acerca de esto. ¿Ok? Bueno, con esto cerramos entonces la lección número 1, un poquito larga, pero con mucha información interesante que nos sirve de base para la parte de la educación y lo que vamos a llevar a cabo. ¿Ok? Bueno, voy a